Introducción al Evangelio de Mateo. Contexto histórico. La obra de Mateo nos sitúa en la segunda generación cristiana. Durante varias décadas, después de la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores forman un grupo más, los nazarenos, dentro de la gran familia religiosa judía de fariseos, saduceos, celotas, esenios y otros. Conviven con los demás grupos entre tensiones, tolerancia, indiferencia o sospecha. No faltan amagos y brotes de persecución. Así, hasta el año 70 en que sobreviene la catástrofe de Judea y Jerusalén con la destrucción del templo, en la guerra de los judíos contra los romanos. De las ruinas materiales y la crisis espiritual emerge un grupo fariseo que unifica poderosamente la religiosidad bajo un férreo y normativo judaísmo, excluyendo cualquier tipo de pluralidad religiosa. De este modo, el rechazo a los cristianos o nazarenos cobra más intensidad hasta hacerse oficial en el Sínodo Judío de Yamnia, entre el año 85 y 90. Los judíos cristianos son excluidos formalmente de la sinagoga y deben comenzar a caminar solos. Destinatarios del Evangelio de Mateo. Mateo parece escribir principalmente para estas comunidades, conscientes ya de su propia identidad, y afirma, como el dueño de una casa que saca de un tesoro cosas nuevas y viejas, la continuidad y la novedad del mensaje de Jesús respecto a sus raíces judaicas. Continuidad porque en él, que es el Mesías, se cumplen las profecías y alcanza a su perfección la ley. Novedad porque la buena noticia, el Evangelio, desborda todas las expectativas. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Por eso, entre otras cosas, cita con frecuencia textos del Antiguo Testamento que se cumplen en muchos acontecimientos de la vida de Jesús, además de entroncarlo en la genealogía de David y de Abraham. Jesús, superior a Moisés, aprueba los mandatos de la ley judía, pero también los corrige y los lleva a plenitud proponiendo sus bienaventuranzas. Después del momento escatológico de su muerte, investido de plenos poderes con la resurrección, lega su enseñanza como mandamientos a sus discípulos. En vez de la convergencia de las naciones hacia Israel, anunciada por los profetas, promueve la propagación de la buena noticia para todo el mundo. En vez de la circuncisión, instaura el bautismo como signo y realidad de pertenencia al nuevo pueblo de Dios. Autor, fecha y lugar de composición del Evangelio de Mateo. Una tradición muy antigua atribuyó este Evangelio a Mateo, el apóstol publicano. Hoy en día, sin embargo, hay una serie de razones convincentes que sugiere que su autor fue un cristiano de la segunda generación, proveniente del judaísmo de la diáspora. Compuso su obra en griego, utilizando los materiales de Marcos, el primer evangelio que se escribió, e inspirándose también en otra tradición escrita, hoy perdida, conocida como Documento Q. En cuanto a la fecha de su composición, el autor tiene conocimiento de la destrucción de Jerusalén, años 70, y experimenta muy de cerca la separación de los cristianos de la sinagoga judía, año 85 a 90. Por eso, muchos biblistas sugieren como fecha probable la década de los 80. En cuanto al lugar, Antioquía, la capital de Siria, es la hipótesis más aceptada. Un evangelio para una iglesia que comienza a caminar. Mateo es el evangelio más conocido, preferido y citado por la tradición antigua de la iglesia. San Ignacio de Antioquía, hacia el año 110, ya lo cita en sus cartas.
y ha llegado a ser, con el paso de los tiempos, algo así como el evangelio eclesiástico por excelencia. Entre las razones que avalan esta afirmación encontramos, primero, su estilo literario, sobrio y didáctico, claridad de composición y del desarrollo de los acontecimientos. Los relatos están cuidadosamente elaborados. Todo ello hace que sea un evangelio para ser proclamado en asamblea. Su carácter doctrinal. Aunque no es un tratado ni un catecismo, Mateo relata los hechos y milagros de la vida de Jesús, teniendo presente a una comunidad cristiana de la segunda generación que comienza ya a organizarse y necesita ser instruida en la nueva ley que ha traído el Señor. Tercero, el Jesús que presenta. No es el Jesús visto con la espontaneidad del Evangelio de Marcos, sino el Jesús que la fe de la comunidad vive y expresa en sus celebraciones litúrgicas, lleno de dignidad, majestuoso, y en el que se realizan las promesas de las Escrituras. Cuarto, los apóstoles. A diferencia del grupo asustadizo, terco y tardo en comprender que nos presenta Marcos sin paliativos, el relato que nos brinda Mateo de los apóstoles es el que conviene a una comunidad que comienza a organizarse y que necesita del ejemplo, prestigio y la autoridad de sus responsables. Los apóstoles, según Mateo, a pesar de sus defectos, terminan comprendiendo las enseñanzas y las parábolas del Maestro. Lo reconocen como Hijo de Dios. Cuando les habla del reinado de Dios y les pregunta si han entendido todo, ellos responden que sí, y a continuación los compara como a letrados expertos. Más adelante los equipará a profetas, doctores y letrados. Es Mateo también el único de los evangelios sinópticos que nos relata el pasaje en el que Jesús confiere su autoridad y poder a Pedro para ser base y fundamento de la Iglesia. Quinto, el reino de Dios. Las comunidades de la segunda generación ya han comprendido que la instauración definitiva del reinado de Dios no es una realidad tan inminente, sino que les espera un largo camino por recorrer. Sexto, la Iglesia. Este reinado de Dios, en camino hacia su manifestación definitiva, ha tomado cuerpo en la comunidad cristiana, a la que Mateo llama Iglesia, continuadora, legítima de Israel histórico.